Bueno, hola gente, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Seguimos con, con nuestra lectura del libro de Rousseau, ¿sí? El discurso de Rousseau sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Ya venimos hace un rato, ¿sí? Leyendo este libro, estábamos en la segunda parte del discurso. En la primera parte habíamos visto que Rousseau hacía toda una descripción acerca de cómo era el ser humano en estado de naturaleza, un ensayo teórico, ¿no? Acerca de cómo el ser humano era en estado de naturaleza. Ahora ya entramos en la segunda parte, vimos que está dividido en dos partes. La segunda parte no va a dejar de hablar de este ser humano en estado natural, sino que va a empezar a ensayar el pasaje o el posible pasaje que ha sufrido el ser humano de este estado de naturaleza al estado civil, ¿sí? El estado civil, este estado en donde se empieza a unir con otros seres humanos para obtener determinadas cosas. Y lo que había ensayado, lo que vimos, o donde nos habíamos quedado en el encuentro pasado, era en un ensayo que estaba realizando Rousseau acerca de las posibilidades de los inicios de las asociaciones humanas, que en un principio habíamos visto que se asociaban para casos particulares, ¿sí? No es que se asociaban permanentemente, sino que necesitaban realizar una tarea específica, como por ejemplo cazar un animal muy grande, ¿sí? Un solo ser humano no podía hacerlo, necesitaba el concurso de otros. Entonces, en ese caso se asociaban varias personas o varios humanos, ¿no? Para esa tarea específica. Se unían para cazar un animal más grande que ellos. Después, una vez que obtenían el resultado, una vez que lo cazaban, bueno, se dividían las partes del animal cazado o no, ¿sí? Agarraba uno, el más fuerte, y se quedaba con todo. Eso es indiferente. Eh, Obviamente siempre, según Rousseau, se tendía eh, a compartir, ¿no? A respetar esa especie de contrato primigenio. Porque, no sé, podía causar discordia, peligros, era más fácil dividir las cosas y seguir en paz. Y ahí se disolvía la sociedad. En cuanto se terminaba la tarea, se disolvía la sociedad. Sin embargo, podemos decir que esto eran los inicios de las sociedades humanas. Esta asociación eh, para resolver un problema muy específico. También en estas operaciones, ¿no? De caza colectiva, también se había empezado a hacer necesario una especie de lenguaje, cosa que antes no pasaba con el hombre solitario. Cuando empezaron a unirse y empezaron a trabajar en equipo para unas determinadas cosas, se hizo necesario un lenguaje. Así que aparentemente el lenguaje tiene un origen práctico. No es un origen teórico con el cual nosotros buscábamos describir las cosas o conocerlas. No tiene un origen nociológico, epistemológico. Acá, según Rousseau, o por lo que podemos leer, el origen del lenguaje fue un origen práctico, ¿no? El lenguaje empezó a surgir cuando se hizo necesario. Cuando se hizo necesaria la comunicación o, sí, comunicar algo a otros seres humanos. Por ejemplo, la posición que debían adoptar al momento de la caza, ¿sí? O avisar que venía un animal peligroso. Cuestiones prácticas son las que impulsaron al ser humano a adquirir el lenguaje. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, ahí nos habíamos quedado la vez pasada, así que voy a empezar a leer lo nuevo, ¿no? Lo que no leímos. Recuerdo, como siempre, cuando empezamos, la página del PDF es la 61 y la página del libro físico sería la 104. Esta diferencia está porque del PDF había sacado la introducción, los estudios introductorios, ¿sí? No es que nos estamos perdiendo parte de la obra. A veces los libros tienen muchas más cosas
que las obras en sí mismas. Tienen estudios previos de otros pensadores, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leer. Perdón, pero estoy un poco apestado, así que voy a estar liberando las fosas nasales para hablar un poco. Estamos con mucho frío acá en Buenos Aires, frío, lluvia, y se complica un poco. Salir temprano a trabajar, con la lluvia, el frío. Bueno, terminamos así, con la voz gruesa y con la nariz goteando. Debe haber lugares peores, ¿no? Pero nosotros no estamos acostumbrados tanto a este frío. Bueno, sigo leyendo. Dice Rousseau: gracias a aquellos primeros progresos, el hombre estuvo en condiciones de hacer otros más rápidos. Sí, estos primeros progresos fueron lentos, pero a partir de ellos se empezaron a realizar otros más rápidos. Cuanto más se esclarecía el espíritu, más se perfeccionaba la industria. Acá hay otra cosa a tener en cuenta. Rousseau habla de un espíritu, en primer lugar, oscuro, ¿no? Porque acá nos está diciendo que se va aclarando cada vez más el espíritu. Así que tenemos un origen en tinieblas, el espíritu en tinieblas, un espíritu, calculo que será un espíritu sin lenguaje, ¿no? El espíritu humano sin lenguaje es un espíritu que está nublado, que está en tinieblas, que está oculto de algún modo. O por lo menos es la interpretación que doy yo, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna otra interpretación la puedo ofrecer. Esto es lo que entiendo yo que está pensando Rousseau. Como no lo tenemos acá, es sacar conjeturas a partir de lo que leemos. Y las lecturas de un libro son todas distintas, ¿sí? Cada uno lo interpreta a su manera. Yo lo interpreto de esta, como un inicio del ser humano tenebroso, de su espíritu, ¿no? Oculto, oscuro. Y a medida que va realizando estos avances, más que nada en el ámbito del lenguaje, el descubrimiento de las cosas que puede hacer el ser humano, ahí su espíritu se va aclarando. Por eso se habla de que va adquiriendo luces, ¿sí? El lenguaje para el ser humano es una luz, es algo que aclara su espíritu. Es algo por medio de lo cual el ser humano se conoce un poco más, se ve más claramente. Y todas estas experiencias que va transitando también lo van aclarando un poco. Así que no es tan... Hay una especie de paradoja, porque Rousseau nos dice, bueno, la sociedad es lo que corrompe al ser humano, las uniones o las construcciones sociales son cosas que corrompen al ser humano, pero a la vez aclaran el espíritu, ¿no? Hacen al ser humano más claro para sí mismo. Se disipa la oscuridad que antes no nos permitía ver claramente nuestro espíritu. Vamos adquiriendo luces. Muchas veces esa adquisición de luces nos juega en contra, y esto es lo que va a ir planteando Rousseau. ¿Sí? Es un esclarecimiento a medias que estamos teniendo, y puede ser que en esta instancia donde hay más luces, pero no tantas, bueno, nos equivoquemos en el camino que vamos a tomar. Sigo leyendo. Dice: poco tiempo después, dejó de dormir bajo el primer árbol o de retirarse a las cavernas. Encontró una suerte de hachas de piedras duras y filosas que sirvieron para cortar madera, cavar la tierra y hacer chozas con ramajes, que luego se dio cuenta de cubrir con arcilla y barro. Y ahí empezó a utilizar herramientas, ¿no? Y utilizarlas para construirse refugios. Y ahí también va adquiriendo luces el ser humano, con la construcción de herramientas. Son avances que se van acelerando. Ya no necesita encontrar una cueva habitable, una cueva vacía, sino que donde haya madera, el ser humano se puede construir una casa, ¿sí? Donde haya madera y piedras filosas, con las luces adquiridas hasta el momento, se puede construir un refugio.
Aquella, dice Rousseau, fue la época de una primera revolución que dio lugar al establecimiento y a la distinción de las familias, e introdujo una suerte de propiedad, de la que surgieron quizás unas cuantas peleas y combates. Sí, entonces, ¿cómo fue que se originó la propiedad? Lo que podríamos inferir a partir de lo que estamos leyendo, o lo que infiero yo por lo menos, es que el producto del trabajo, ¿sí? O sea, Rousseau está asociando el inicio de la propiedad privada con el producto del trabajo humano. No es que se apropia. Ya habíamos visto que sí, había una apropiación de la tierra y decir, bueno, esto es mío. Pero por otro lado nos está diciendo, bueno, lo que el ser humano construye de algún modo es suyo, ¿no? Tiende a apropiárselo porque lo hizo él. Está bien, lo hizo con elementos naturales, pero el trabajo agregado que tiene esa cosa, como un refugio, una casa, despierta en el ser humano esta idea de propiedad privada, ¿no? Esto lo construí yo y lo voy a defender porque me costó trabajo. ¿Sí? Me costó tiempo, me costó fuerza. Por lo tanto, esto es mío, ¿no? No podríamos decir que una cueva es mía. En ese caso sí, hay una especie de derecho del primer habitante, ¿no? El derecho la primera persona que tomó ese objeto. Pero no es una idea de propiedad muy fuerte esa. Una idea de propiedad más fuerte es el producto del propio trabajo. ¿Sí? De todas maneras, yo construyo una casa y a nadie le va a impedir que venga a quitármela. Pero en esa casa empezaron a vivir familias, ¿sí? Y de ahí empezaron a surgir unas cuantas peleas y combates, obviamente. Los demás vieron que ellos tenían un refugio, ellos no tenían refugio, y bueno, se quisieron hacer con el mío. Entonces sí, acá empezaron las discordias entre los seres humanos. También dentro del seno de la familia, ¿no? Sin embargo, dice Rousseau, como los más fuertes debieron ser los primeros en construirse viviendas que se sentían en condiciones de defender, podemos creer que a los débiles debió parecerles más sencillo y más seguro imitarlos que intentar desalojarlos. Si entonces acá intentando pensar el inicio de esta propiedad privada, el inicio de estas construcciones, Rousseau se imagina a los más fuertes construyendo casas, ¿no? O en los que se animaban a construir algo bajo el riesgo de que venga otro a quitárselos, ¿no? Entonces este inicio tendría que haber sido por parte de gente fuerte. Perdón, ahí estoy sacando las notificaciones, me están molestando un poco. Entonces, el primero que empezó a construir casas es una persona lo suficientemente fuerte como para defenderla, ¿no? Porque ya se veía venir el intento de otros de quitárselo. Y los más débiles, dice Rousseau, no se iban a poner a luchar contra el más fuerte para sacarle su casa. ¿Sí? Una situación muy riesgosa, un trabajo demasiado pesado. Prefiero buscarme una cueva, imitarlo y construir yo una casa, ¿no? Empezaron a ver a los más fuertes construyendo casas y los más débiles dijeron, mira, se puede hacer. No sé si lo puedo hacer solo, porque soy más débil que esa persona fuerte, entonces me puedo unir con otras personas, unir fuerzas y construir una casa colectiva. Sigo. Dice, y en cuanto a aquellos que ya tenían cabañas, casi ninguno debió tratar de apropiarse de su vecino, no tanto porque no le pertenecía, sino más bien porque le era inútil y no podía apoderarse de la misma sin exponerse a un vivo combate con la familia que la ocupaba, ¿sí? Empezó a ser más seguro que haya varios integrantes dentro de la casa para poder defenderla, ¿no? Así comenzaron, según Rousseau, las asociaciones humanas. En primer lugar, la asociación familiar, ¿no? Confiamos más en alguien que salió de nuestro seno familiar que en los demás.
o no, nos podemos asociar con otros seres humanos, decimos, bueno, vamos a construir una casa, nosotros, 5 débiles, nos ponemos a construir una casa y estamos dispuestos a defenderla. ¿Sí? La primera idea de propiedad es aquello que nosotros, es aquello que es producto de nuestro trabajo y que estamos dispuestos a defender. O sea, le quitamos el derecho a los otros sobre esa cosa. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que lo construí yo, me pertenece porque eso tiene fuerza mía, eso tiene esfuerzo mío, yo me esforcé y yo lo construí. Así que ahí sí podemos empezar a hablar de propiedad. No en el sentido civil, ¿no? Porque no hay leyes que protejan esta propiedad, no es propiedad privada como la entendemos nosotros, sino que es una especie de propiedad transitoria, por la que el ser humano cree que es suyo porque tiene trabajo, ¿no? Y este origen de la propiedad con el trabajo va a ser algo común en los pensadores de la época. O sea, todo aquello que tiene trabajo mío, de algún modo me pertenece. También una parcela de tierra, podríamos decir. Yo agarro una parcela de tierra, la cultivo, y esa parcela de tierra en algún modo, en algún sentido me pertenece porque la trabajé, ¿no? La cuestión que en esta primera instancia tengo que estar dispuesto a defenderla, porque cualquiera puede venir y apropiarse del producto de mi trabajo. Y ese es un primer problema que encontramos, ¿no? Pero en esta instancia primitiva, ¿sí? Lo que dice Rousseau y los demás preferían imitarlos antes de entrar en conflicto. Bueno, ya vimos que el ser humano en estado de naturaleza que trataba de evitar el conflicto, no era un ser violento, así que siempre resultaba más fácil imitar al otro que quitarle lo que tenía. Sigo leyendo. Dice, las primeras expresiones de afecto fueron consecuencia de una situación nueva que reunía en una habitación común a los maridos y a las mujeres. ¿Sí? Ahí empezó a crecer un sentimiento que antes no tenía el ser humano. Un sentimiento de afecto. ¿Sí? El afecto empezó a, valga la redundancia, ¿no? A afectar a los seres humanos por el mutuo contacto, el contacto constante, la convivencia bajo un mismo techo, algo que antes no pasaba, ¿no? Ahora, como se necesita refugio y es cómodo estar adentro de una casa, es seguro, los maridos y las mujeres se quedaban adentro de la casa. Es raro que hable así de maridos y mujeres, ¿no? Porque estamos en una etapa precivil, no existían maridos y mujeres. Está hablando con términos equívocos, o por ahí la traducción es equívoca. No sé si podemos, ya no podemos hablar de matrimonio todavía. Hombres y mujeres, podríamos decir, en el mejor de los casos. Entonces, en una habitación común a los maridos y las mujeres, a los padres y los hijos. La costumbre de vivir juntos hizo nacer los más tiernos sentimientos que los hombres puedan conocer. El amor conyugal, por un lado, o sea, el amor entre el hombre y la mujer, y el amor paterno, y el amor que tienen los padres hacia los hijos, las madres. O sea que el inicio de las sociedades humanas comenzó con la familia, ¿sí? Algo que también estaba dentro de la teoría aristotélica de los inicios de las sociedades humanas. Si Aristóteles creía que el hombre es un animal político, ¿sí? Él no hubiera pensado en una etapa pre-social, sino que la familia es el primer germen de la sociedad, o es el primer momento de la sociedad, ¿no? Todo el destino del ser humano va encaminado, según Aristóteles, ¿no? Estamos hablando, va encaminado a producir o a afectivizar una polis, ¿sí? Una república, podríamos decir, un estado.
Y ese estado se va haciendo efectivo a partir de la familia. Como el árbol se hace efectivo a partir de la semilla, ¿no? Es un crecimiento natural que va desde esta primera sociedad natural hacia la construcción de un Estado. Bueno, Rousseau no es de esta calaña, ¿no? Rousseau cree que el inicio de la sociedad surge a partir de un mutuo acuerdo entre las personas. No es algo que se da naturalmente, independientemente de los sujetos. En este sentido difiere con Aristóteles, pero coincide con que la familia es el primer momento. Fue entonces, dice, cuando se estableció la primera diferencia en la manera de vivir de los dos sexos. Antes los dos sexos vivían en igualdad de condiciones, según Rousseau, y con el surgimiento de la construcción de las casas, la construcción de los hogares y empezar a vivir dentro del hogar y compartir el mismo techo, se empezaron a dividir los trabajos. Y la primera división de trabajo se dio entre el hombre y la mujer, ¿no? Se dividieron el trabajo. Entonces dice esto, se estableció la primera diferencia en la manera de vivir de los dos sexos, que hasta ese momento solo habían tenido una. Las mujeres se volvieron más sedentarias y se acostumbraron a cuidar de la cabaña y de los hijos, mientras el hombre iba a buscar la subsistencia común. Sí, acá Rousseau no está inventando nada, es algo que ya se venía hablando. Es más, en antropología se estudia mucho esto y sí, se describe esta división del trabajo inicial. Las mujeres hacían los trabajos más los que requerían menos fuerza física, ¿no? Y los hombres salían a buscar comida. Por esta vida más apacible, dice Rousseau, ambos sexos comenzaron también a perder algo de su ferocidad y de su vigor. Pero si bien cada uno por separado llegó a ser menos apto para combatir a las fieras salvajes, fue en contrapartida más sencillo reunirles para resistirles en común. Y acá hay una primera consecuencia de esta forma de vida. La primera consecuencia es esta: se empieza a debilitar el ser humano. Ya no le hace falta estar tan ejercitado para correr, para cazar, ¿no? Porque ya tiene personas con las cuales colaborar. Es una vida más apacible, y esta vida más apacible lo que hace es debilitar al ser humano. Acá empieza esta degradación, podríamos decir. La que más sufrió la degradación fue la mujer, supuestamente porque se quedaba en la casa, no se movía mucho, entonces empezó a debilitarse. Exacto, Carmen, sí, se debilita físicamente, sí. Entonces la que sufrió más debilitamiento físico, en este caso fue la mujer, porque es la que se quedaba adentro con la cría, con los hijos. O vigilando el hogar, ¿no? En ese primer momento alguien se tenía que quedar porque si nos íbamos nos ocupaban la casa. Alguien se tenía que quedar cuidando a los hijos, y si no había hijos, alguien se tenía que quedar cuidando la casa. O vigilando el fuego, sí. Aunque en esta instancia ya lo podían reproducir. Pues como habíamos leído ya antes, ¿no? Ya en esta instancia Rousseau dice, bueno, ya se pueden producir fuego ellos mismos. En este nuevo estado, con una vida simple y solitaria, necesidades muy limitadas y con los instrumentos que habían inventado para satisfacerlas, los hombres, que gozaban de mucho tiempo de ocio, lo emplearon en procurarse diversos tipos de comodidades desconocidas para sus padres. Sí, acá se empezó a simplificar más aún la vida de los seres humanos, casi no necesitaban cosas, tenían instrumentos que les facilitaban el trabajo, tenían más tiempo libre, ¿sí? Más tiempo de ocio, y empezaron a procurarse comodidades.
¿sí? Al no estar tan preocupados por la subsistencia, por conseguir comida, porque se conseguía un poco más fácil con la utilización de armas, ya con una tierra a disposición. Entonces empezaron a fabricarse comodidades. ¿Sí? Cuando el hombre no tiene nada que hacer, aparentemente se fabrica comodidades. Ese fue el primer yugo, dice Rousseau, que se impusieron sin darse cuenta, y la primera fuente de males que prepararon a sus descendientes. Sí, la primera fuente de males son estas comodidades que no conocían los padres, pero que los hijos empezaron a procurar, ¿no? Acostumbrados a esta vida un poco más tranquila y con más tiempo libre. El primer yugo, ¿sí? La primera atadura que opera sobre el ser humano, las comodidades. Y en esto estaría de acuerdo Platón también. ¿No? Platón, no me quiere mucho de tema, ¿no? Pero me parece importante traerlo. Platón en la República plantea este problema. Plantea, en primer lugar, una república o un estado en el que los seres humanos satisfacen sus necesidades básicas, que las necesidades básicas eran las de alimentación, ¿sí? Alimento, vivienda y vestimenta. Mientras se pudieran garantizar eso, el Estado era un Estado sano, ¿sí? Un Estado óptimo para Platón. Ese es el Estado que deberíamos tener, un Estado en el cual se satisfacen las necesidades básicas de sus integrantes. Con eso ya tenemos los seres humanos la tranquilidad suficiente como para poder sobrevivir, etcétera, ¿no? Pero ese estado de comodidad, ese estado de tener las necesidades básicas cubiertas, despierta otra necesidad en el ser humano, que es la de estar más cómodo, por lo menos en primera instancia, ¿no? Y eso para Platón era un problema, porque ya el ser humano no le alcanzaba a tener una cueva donde dormir o un refugio donde dormir, sino que empezó a querer tener una cama cómoda, empezó a querer complejizar un poco más los alimentos, ¿no? Para que tuvieran más sabor. No se conformaba con comer lo que viniera, sino que empezó a seleccionar el alimento, ya que venía de manera más fácil, lo empezaron a seleccionar, lo empezaron a complejizar. Y de algún modo estas comodidades que empezó a fabricarse el ser humano son el primer problema, o son la fuente del problema, porque empiezan a producir lo que Platón llamaba un estado lujoso. Un estado lujoso es un estado en el que las personas se fabrican necesidades, que paradójicamente son innecesarias, ¿no? Ya vimos, las necesidades necesarias son el alimento, la vestimenta y la vivienda. Con eso el ser humano sobrevive, es lo necesario para la vida. La cama cómoda es un lujo, pero el ser humano se lo empezó a instalar como una necesidad básica también, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la enfermedad del Estado, según Platón. Y acá Rousseau está siguiendo por esta línea. Empezó con esto, con estas necesidades inventadas, con estas comodidades que se fabrica el ser humano para sí mismo. Ahí el ser humano empezó con sus primeras ataduras. Se empezó a atar a cosas que no necesita, pero que quiere. Y que se impone como necesarias también. Entonces por eso esa paradoja de necesidades innecesarias, ¿no? Son necesidades que el hombre se fabrica, pero que en realidad puede vivir sin ellas. Pues además de que de ese modo siguieron reblandeciendo su cuerpo y su espíritu. ¿Sí? Cuanto más comodidades adquiere el ser humano, más débil se hace corporalmente y ahora en espíritu también. ¿Sí? Vos, Carmen, habías aclarado esto de
físicamente, bueno, en espíritu también, ahora. Aquellas comodidades habían perdido por efecto de la costumbre toda su gracia, y al mismo tiempo habían degenerado en verdaderas necesidades. Sí, esto es lo que pasó. Esas novedades que eran comodidades, con el tiempo se transformaron en necesidades básicas también. Pero no eran necesidades básicas. Por eso Rousseau usa la palabra degenerado, ¿no? Se degeneraron estas comodidades y se transformaron en verdaderas necesidades. Verse privado de ellas llegó a ser mucho más doloroso de lo placentero que había sido poseerlas. Por lo cual eran muy desdichados al perderlas, sin haber sido felices al poseerlas. Sí, empezaron a darle valor a cosas que no tenían valor, ¿sí? Cosas bellas que se fabricaban a sí mismos. Platón habla del oro, de la plata, ¿sí? Cosas que son totalmente innecesarias para el ser humano. Bueno, empezaron a adquirirla por una cuestión de, no sé, belleza. Una necesidad de ver cosas bellas en su hogar se transformó en una necesidad. Y cuando no las tenían, bueno, sentían mucho dolor. Más dolor del que sintieron cuando la obtuvieron, ¿no? Más dolor del placer que sintieron al obtenerla. Se advierte aquí, dice Rousseau. A ver, Carmen pregunta, ¿por qué sin haber sido felices al poseerlas? Eso, porque no fui tan feliz al construirme mi cama cómoda. ¿Sí? Pero sí fui muy infeliz cuando me la quitaron, cuando no la tuve más. Eso es lo que está queriendo decir Rousseau. ¿Por qué no fui tan feliz al obtenerla? Porque toda mi vida viví sin cama y una vez que me la armé, bueno, está todo bien, es cómoda, pero no fui tan feliz como infeliz cuando la perdí. Está como graduando la felicidad, ¿sí? O sea, cuando la obtuve sí, fui un poco feliz, pero fui más infeliz todavía cuando me la quitaron. Porque ya había pasado a ser una necesidad para mí. Ya la había inventado, ya la había transformado en necesidad. Cuando la obtuve en un primer momento no era una necesidad. Era una comodidad que me di a mí mismo, está todo bien. Pero lo que le dio fuerza a esa comodidad fue el tiempo. El tiempo fue un factor que transformó esa comodidad de la cama. Uso el ejemplo de la cama porque es el que usa Platón, ¿no? Con el tiempo esa cama me fue siendo indispensable. Entonces cuando se la quitaron, le dolió más, porque fue aumentando el valor de la cama a medida que se fue acostumbrando a ella. ¿Por qué pasó a ser propiedad de esta necesidad? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, la necesidad no es propiedad, no sería la necesidad una propiedad. La propiedad sería la cosa que construyó, ¿no? Y... bien, no era una pregunta. Está bien. Porque pasó a ser propiedad en esa necesidad. No tanto por eso. Sí, era propiedad en el momento en que se la construyó, ¿no? Se la construyó y dijo, bueno, esto tiene mi trabajo encima, así que es mío. Pero no fue eso lo que la hizo tan necesaria. ¿Sí? La necesidad no viene de parte de que yo la construí. Porque me podrían haber regalado esa cama, ¿no? Me regalaron la cama y yo la introduje en mi vida diaria. Y el poder de la costumbre es la que la hizo necesaria. Ese fue el problema, la costumbre. El tiempo nos hizo acostumbrarnos a dormir en una cama cómoda y ahora cuando no la tenemos nos duele, sentimos la pérdida, porque la convertimos en una necesidad.
Ahora no puedo volver a mi estado anterior a dormir sobre una piedra, ¿sí? Porque ya conocí la cama y viví mucho tiempo con la cama, así que la siento necesaria. Ese es el problema. No tiene que ver mucho con la propiedad. Sigo. Se advierte aquí un poco mejor cómo el uso de la palabra se establece o se perfecciona insensiblemente en el seno de la familia. Sí, acá obviamente, dentro del seno de la familia, dentro de la convivencia, empieza a surgir la necesidad de comunicarnos, inevitablemente. El contacto con otros seres humanos despierta la necesidad de comunicarnos. Antes, cuando estábamos aislados, no, pero ahora sí. Se va perfeccionando insensiblemente, dice Rousseau. Y también se puede conjeturar de qué modo diversas causas particulares pudieron ampliar el lenguaje y acelerar su progreso volviéndolo más necesario. Grandes inundaciones o terremotos rodearon de agua o de precipicios cantones habitados. Otras revoluciones del globo desprendieron y cortaron en islas distintas porciones del continente. Bueno, acá está imaginando cosas medio raras, Rousseau, sí, cambios muy rápidos en la geografía, ¿no? Vamos a ver para dónde quiere ir, pero me parece un poco apresurado esto de desprenderse y cortaron en islas distintas. Lo está graficando demasiado rápido. Sabemos que se tarda mucho, pero bueno, vamos a seguirle el ritmo. Porque está queriendo seguramente decirnos que la geografía modifica de algún modo el comportamiento de las personas. Se puede entender que entre hombres así reunidos y obligados a vivir juntos, debió formarse un idioma común. Claro, esto es lo que está queriendo mostrar Rousseau, que las condiciones geográficas, de algún modo, hace que los seres humanos vivan más juntos, se junten. Y está hablando en el caso particular de las islas, ¿no? Rousseau imagina los inicios del lenguaje en una unión obligada de los seres humanos, como puede ser verse encerrados en una isla. Hay los seres humanos que tienden a estar solos, tienden a estar en solitario, inevitablemente tuvieron que convivir juntos por cuestiones geográficas. O sea, la Tierra hizo que se unieran inevitablemente. Y esto los llevó indefectiblemente a tener que formar un idioma común entre ellos. Esto me hace acordar al Facundo de Sarmiento, ¿no? Donde ahí Sarmiento lo que hace es mostrarnos o hacer una descripción del gaucho argentino a partir del territorio. O sea, el gaucho argentino no es muy sociable, ¿no? Porque la gran extensión de tierra que es la Pampa, una extensión de llanura, ¿sí? que pareciera no tener límites, no favorece para nada la unión entre los seres humanos. Por eso el gaucho es tan solitario, tan antisocial. No se lo puede fácilmente convencer de que viva en comunidad al gaucho. Por el lugar en el que vive, las grandes extensiones de tierra en las que se mueve. No le es preciso unirse con otros seres humanos. Por eso es tan difícil socializarlo, ¿no? Diría Sarmiento. Pero en otros lugares, con otras condiciones geográficas, los seres humanos o las reuniones de seres humanos se fue haciendo más probable. ¿Sí? Como en una isla, por ejemplo. Esto es lo que está imaginando Rousseau. En una isla o en una zona montañosa, en un valle, por ejemplo, ¿sí? En un valle que, no sé, que tuviera un lago ahí cerca. Bueno, la necesidad de estar cerca del agua potable hizo que los seres humanos empezaran a cruzar más seguido.
Aparte de que este modo de vida fue aumentando la población humana, ¿no? Entonces dice, se puede entender que entre hombres así reunidos y obligados, ¿sí? La palabra obligados a vivir juntos, porque no es la tendencia del ser humano a vivir juntos, fueron obligados por la geografía, por condiciones climáticas. Debió formarse un idioma común, mejor que entre aquellos que erraban libremente en los bosques de la tierra firme. Así, es muy posible que luego de sus primeros ensayos de navegación, los insulares hayan traído entre nosotros el uso de la palabra. ¿Sí? Los insulares, los que vivían en las islas, ¿no? Que empezaron a adentrarse en el continente, trajeron el uso de la palabra. O sea, lo que está imaginando Rousseau es eso, que el lenguaje se dio en lugares cerrados, donde el ser humano vivía obligadamente con otros seres humanos. Esto es lo que nos plantea él, ¿no? No hay ninguna base empírica sobre esto, es una conjetura que está proponiendo Rousseau. Entonces los insulares hayan traído entre nosotros el uso de la palabra, y resulta al menos muy verosímil pensar que la sociedad y las lenguas hayan nacido en las islas, y allí se han perfeccionado antes de ser conocidas en el continente. Todo, dice Rousseau, comienza a cambiar de aspecto. Los hombres, errantes hasta ese momento en los bosques, se han asentado un poco más. Se acercan lentamente, se reúnen en distintos grupos. ¿Se acuerdan, no? Del hombre en estado de naturaleza, del que habla Rousseau, ese hombre solitario, que no se cruzaba casi con ninguna persona. Ahora, por cuestiones naturales, de clima, geográficas, empieza a unirse. Y por cuestiones también de numerosidad de los seres humanos. Empiezan a crecer en número. Y se empieza a hacer mucho más probable el encuentro. Y a partir de la construcción de los hogares, ¿no? Que también mencionó en un principio, se asientan un poco más los seres humanos. Empiezan a vivir en un lugar fijo. Se acercan lentamente entre ellos, se reúnen en distintos grupos y forman finalmente en cada sitio una nación particular, unida por costumbres y caracteres, no por reglamentos y leyes, sino por el mismo tipo de vida y de alimentos y por la influencia común del clima. Entonces acá hay un primer inicio de las sociedades humanas. Un inicio sin reglamentos, ¿no? Se empiezan a unir por cuestiones naturales, porque llevan el mismo modo de vida. Y porque, no sé, no se matan entre ellos, ¿no? Para Hobbes este tipo de unión sería imposible. El ser humano es malo por naturaleza, entonces estos primeros grupos se habrían matado entre sí. Bueno, Rousseau no, tiene un poco más de fe, es un poco más optimista. Con lo que es el ser humano en estado natural, era un ser humano pacífico, se empezaron a unir, a formar grupos y a compartir cosas. Una permanente vecindad no puede dejar de engendrar a la larga algún tipo de vínculo entre las diversas familias. O sea, hay un devenir natural de la unión entre los hombres, por lo que nos está mostrando acá Rousseau. Por lo menos en un primer momento, ¿no? Gente joven, de diferentes sexos, viven en cabañas vecinas. El trato pasajero que exige la naturaleza trae rápidamente otro, no menos apacible y más permanente, por la mutua frecuentación. Entonces las diferentes familias se empiezan a cruzar, ¿sí? por el territorio. Los hijos de las familias quieren conocer chicas, ¿no? Entonces se empiezan a cruzar con la gente de las otras familias. Y entonces se empiezan a conocer entre todos. Se empieza a formar un
una especie de vínculo de comunidad. Una comunidad que se formó naturalmente. Y en este caso estaría de algún modo junto con Aristóteles, ¿no? Hasta este punto por lo menos. Nace así la costumbre de considerar diferentes objetos y hacer comparaciones, dice. Otra vez leo. Nace así la costumbre de considerar diferentes objetos y hacer comparaciones. Ya habíamos visto que la comparación era un problema en el ser humano. Sí, ya no comparación entre objetos, sino comparación entre los mismos seres humanos. Se empezaron a ver entre ellos y se empezaron a comparar. Poco a poco se adquieren las ideas de mérito y de belleza, que producen sentimientos de preferencia. ¿Sí? Acá también empieza esta facultad que tiene el ser humano de perfeccionamiento, de automodificarse, como habíamos visto. Lo que produce es esto, produce que nos empecemos a comparar con otros seres humanos y empiezan a formarse en nosotros las ideas de mérito y de belleza. Sí, la idea de mérito, bueno, yo soy mejor que vos, o él es mejor que yo, él corta los árboles más rápido que yo, aquella chica es más bella que yo, ¿no? Ese contacto frecuente entre seres humanos propicia la comparación. Y entonces se empiezan a despertar algunas ideas. Acá ya vimos que hay un lenguaje común entre los seres humanos. Así que es factible que se empiecen a producir estas ideas abstractas, ¿no? De mérito, de belleza, a partir de una comparación cotidiana. Y estas comparaciones, la belleza y el mérito, empiezan a producir sentimientos de preferencia. Entonces acá tenemos tres términos importantes, mérito, belleza, y se relacionan directamente con la preferencia. Si empezamos a preferir unos seres humanos por sobre otros. Otro problema, ¿no? Acá se empieza a hablar de desigualdad entre los seres humanos. La comparación empieza a abrir la brecha entre unos seres humanos y otros. Cuando yo me empiezo a comparar con los otros seres humanos, y digo yo soy mejor. ¿Sí? Cuando digo yo soy mejor estoy rebajando al otro, ¿no? Cuando digo que aquella mujer es más bella, ¿sí? Estoy rebajando a otras mujeres. Estoy diciendo que otras mujeres son menos bellas. Estoy empezando a hacer diferencias. Estoy empezando a preferir unas cosas o unas personas por sobre otras. Y ahí empieza a originarse, según Rousseau, la desigualdad entre los seres humanos. Una desigualdad que no se daba naturalmente, que se empezó a dar cuando se empezaron a socializar, cuando se empezaron a cruzar con frecuencia. Pero también esto aparentemente es algo que se dio naturalmente, ¿no? A fuerza de verse, ya no es posible dejar de verse continuamente. Un sentimiento tierno y dulce se insinúa en el alma, y ante la menor oposición llega a ser un furor impetuoso. Si este sentimiento dulce y tierno es el amor, ¿no? Hacia otros seres humanos. Dice, los celos despiertan con el amor. La discordia triunfa y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de sangre humana. Es decir, el más tierno sentimiento del ser humano, como puede ser el amor, tiene una contraposición que es el derramamiento de sangre, ¿no? Pareciera que las cosas en el mundo humano surgen en pares. Cuanto más bien me da, después, en contrapartida, me da un mal. La comodidad, por un lado, me dio un bien, y por otro lado me hizo dependiente de ella. Entonces las cosas que vemos que surgen en el ser humano, que son positivas,
que son deseables, tienen una contrapartida indeseable de igual proporción, podríamos decir. Una fuerza contraria, casi newtoniano, ¿no? Es un poco físico. Ante una fuerza que aplico yo, hay una fuerza contraria e igual que se aplica en mi contra. Y lo mismo pasaría con estos descubrimientos del ser humano, con la comodidad. La comodidad me trae algo a favor, pero en proporción, en la misma proporción me trae algo en contra, que es el peso de la necesidad. Y con el amor pasa lo mismo, ¿sí? Pasa que el amor es un sentimiento fuerte, muy fuerte. Llega a ser un furor impetuoso, dice Rousseau. Y este amor produce en contrapartida otra pasión, no menos fuerte, ¿no? Que son los celos. Entonces, si nos ponemos a analizar, esperen que ahí aparece, ya se cumplió la hora, ahí va. Entonces el surgimiento del amor, que diríamos, bueno, es un avance en el ser humano, es un sentimiento hermoso, siempre trae aparejado los celos, el dolor. Y no sería tan bueno como pareciera, ¿no? Entonces la discordia triunfa y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de sangre humana. Sí, acá se pone poeta Rousseau. Me gusta igual, está buenísimo. Tiene estos despliegues de poesía. Poesía medio macabra, ¿no? A medida que se suceden las ideas y los sentimientos, ahí Carmen comenta, siempre se necesitará lo opuesto para lograr el equilibrio. Podría ser, ¿no? Esto es lo que estoy planteando yo de algún modo. No sé si Rousseau lo está diciendo en ese sentido. Creo que yo estoy poniendo el sentido ese porque, sí, a lo largo de la historia de la filosofía está esta idea de que el mundo se mueve por opuestos, ¿no? Ya venía desde Heráclito, esta idea de que el mundo es una tensión entre opuestos. Y cuando surge algo en el mundo, surge también su opuesto. Y acá es lo que yo creo que nos está mostrando Rousseau, ¿no? Surge algo hermoso en el ser humano como es el amor, y en contrapartida surge algo terrible, que son los celos, que nos llevan a matar gente muchas veces. Los celos han llevado a guerras, ¿sí? Al ser humano. Este sentimiento tan lindo, ¿no? Tan vital para el ser humano, tiene una contrapartida horrible que lo lleva a la muerte. Lo lleva a derramar sangre. Pero en el caso de que si siempre se necesitará lo opuesto, no sé si me arriesgaría a eso. Pero hay una idea, no sé, las filosofías orientales creen que sí. La idea de karma, por ejemplo. O sea, un sentimiento hermoso produce un sentimiento en igual medida, pero horrendo, ¿no? Hay una especie de justicia universal en ese sentido. Y acá Rousseau lo está replicando esta especie de justicia universal. Esta idea de que de algo bueno surge algo malo de igual proporción, para equilibrar estas fuerzas. Por lo menos en el ámbito de la física se puede explicar esto. Es más, está explicado, ¿no? El juego de fuerzas, la suma de todas las fuerzas siempre da cero, ¿no? Y acá lo que hace Rousseau es aplicarlo al mundo humano. Y yo creo que en algún punto tiene razón. No hay amor sin odio. Si el odio no existiera, el amor tampoco, me imagino. Así que, a tu pregunta, Carmen, yo me arriesgaría a decir que sí. Que siempre surge un contrario. Que siempre nos movemos entre opuestos. Carmen otra vez. Jung habla de la ley de
Antiodromia. Uy, me mató con eso. No tengo idea de lo que estás hablando, Carmen. Si me querés comentar algo, buenísimo. No lo escuché nunca. Es más, no lo puedo leer. Enantiodromia. No lo escuché. Bueno, voy a seguir. Después leo si me explicas algo. A medida que se suceden las ideas y los sentimientos, que el espíritu y el corazón se ejercitan, el género humano sigue domesticándose. Sí, importante esto también. Se domestica el ser humano a sí mismo. Y así como los animales domésticos se vuelven débiles y dóciles, los seres humanos también. Por eso usa esta palabra, porque es fácil entender, ¿no? Los animales domésticos siempre son más débiles que los salvajes, que los que viven en la naturaleza. Los lazos se amplían y los vínculos se estrechan. Surgió así la costumbre de reunirse delante de las cabañas o alrededor de un gran árbol. El canto y la danza, auténticos hijos del amor y del tiempo libre, llegaron a ser el entretenimiento, o mejor, la ocupación de hombres y mujeres juntos, y ociosos. Sí, el ocio entre los hombres trajo esto. Juntarse en las puertas de las casas, ¿no? Me hace acordar a cuando vivía en Lanús, ¿no? Cuando en Lanús se podía hacer eso. La gente estaba en las puertas de las casas tomando mate y se reunían ahí, o teníamos puntos de encuentro. O sea, el ocio, el tiempo libre de la adolescencia nos llevaba a hacer esas cosas. Así que no estoy tan en desacuerdo con Rousseau en este caso. Empezó a surgir el canto y la danza, cosas que antes el ser humano no se habría imaginado desarrollar, ¿no? El ser humano que estaba en constante preocupación por su supervivencia o por estar tranquilo, ¿sí? No tenía estas necesidades. Pero la reunión entre seres humanos, el ocio, estar juntos en un árbol, empezó a producir esto. El uso del lenguaje también. Se empezó a producir el arte, podríamos decir. El canto y la danza. Y tengamos en cuenta que para Rousseau no es muy positivo esto tampoco. Porque ya tenemos que empezar a ver que ante esta producción que consideraríamos buena en el ser humano, debe tener una contrapartida. El surgimiento del arte en el ser humano, esta cosa que diríamos, bueno, es algo precioso y propio del ser humano, yo creo que Rousseau le va a encontrar su opuesto macabro, ¿no? Como venimos viendo hasta ahora, toda cosa que consideremos un progreso en el ser humano, Rousseau va a decir, bueno, sí, progresó por un lado, pero por el otro nos dio un mal. Así que veamos cuál es ese mal que nos trae la danza y el canto, ¿no? La danza y el canto, en un primer lugar, son hijos del amor y del tiempo libre. Llegaron a ser el entretenimiento, o mejor la ocupación de hombres y mujeres juntos y ociosos. Se empezaron a ocupar en eso. Y fue otro motivo de comparación, ¿no? A ver quién canta mejor, a ver quién baila mejor. Así que por ese lado también podría haber algún tipo de discordia, de envidia, de sentimientos malos, ¿no? O no sé si malos, podríamos decir sentimientos perjudiciales, que podrían traer conflictos. Cada uno comenzó a mirar a los otros, ¿sí? Y a querer que lo miraran. Y la estima pública tuvo un precio. Entonces esta podría ser la contrapartida que nos propone Rousseau. Este baile y este canto, que es una hermosa producción humana, empezó a despertar en los seres humanos un sentimiento que no tenía antes. No empezó a mirar a los otros y a querer que lo miraran a sí mismo. Y la estima pública ahora empieza a tener un precio, que lo estimen públicamente.
O sea, va a preferir que lo quieran públicamente a que no lo quieran. Aquel que cantaba o bailaba mejor, el más bello, el más fuerte, el más hábil o el más elocuente, llegó a ser el más considerado. Y ese fue el primer paso hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo. Acá lo dice con todas las letras Rousseau. Acá empieza la desigualdad. Cuando empezamos a buscar la estima del público, la estima pública. Cuando nos empieza a preocupar lo que dicen los demás. Y cuando nos empezamos a comparar entre nosotros. O sea, primer gran mal del ser humano, la comparación. Compararnos entre nosotros nos trae desigualdad. Y aparentemente esta desigualdad es fabricada, ¿no? No existía esta desigualdad en estado de naturaleza. La desigualdad empieza a surgir cuando vemos o cuando nos unimos y realizamos diferentes tareas juntos. Cuando empezamos a cantar y a bailar, surgen sentimientos de envidia y de comparación. De estas primeras preferencias, dice Rousseau, nacieron de un lado la vanidad y el desprecio. Pero en esta la contrapartida del arte, de la danza y el canto. La vanidad y el desprecio. La vanidad y el desprecio del otro, la vergüenza y la envidia. Sí, algo tan bello que nos parece a nosotros como la novedad que trae el ser humano al mundo, como es el arte, trae los sentimientos más desagradables en el ser humano. La vanidad y el desprecio, la vergüenza y la envidia, y la fermentación causada por esas nuevas levaduras terminó produciendo compuestos nefastos para la felicidad y la inocencia. Para Rousseau entonces no deberíamos juntarnos directamente, me imagino yo, ¿no? El ser humano se junta y pasan estas cosas. Y me cuesta creerle que me diga entonces que el ser humano es malo por naturaleza, que es bueno por naturaleza, ¿no? O sea, es bueno por naturaleza mientras esté separado de otros seres humanos. En cuanto se juntan, se empiezan a comparar y se empiezan a despreciar y a envidiar. Pero ya estamos en un estado avanzado, se supone, ¿no? Esto es lo que nos diría Rousseau. Bueno, nosotros hablamos de la primera naturaleza del hombre, el primer estado de naturaleza. Este es el segundo estado de naturaleza. Que es cuando el ser humano empieza a corromperse por el contacto con otros seres humanos. Así que no perdamos de vista esta diferencia. No hay un solo estado de naturaleza, hay dos. Este segundo es un intermedio. Y en este intermedio, este estado de naturaleza intermedio, empiezan a surgir estos problemas. Estas cosas de las que no se puede volver, ¿no? Carmen, ahí me aclarás esto con lo que me sorprendiste. La enantiodromia es la transformación de algo en su opuesto. Bien. Entonces sí tendría algo que ver, ¿no? Pero no sé si pensarlo como una transformación en su opuesto, sino que la condición de existencia trae aparejada a su oposición. Sí, por lo menos eso es lo que creo en algún punto, ¿no? Que para que surja algo nuevo en el mundo tiene que surgir su oposición, sí o sí. No necesariamente algo que surge se convierte en su opuesto, sino que algo que surge trae al opuesto dentro de sí mismo. Como el capitalismo trajo
Con el nacimiento del capitalismo nació también su verdugo, como decía Marx, ¿no? Con el surgimiento del capitalista surgió el proletariado, su inmediato opuesto. En ese sentido creo que lo está diciendo. No, y el capitalista no se convierte en proletario, no hubo una transformación ahí, sino que con el solo nacer, con el solo nacer de una cosa, ya nace su opuesto, inevitablemente. Porque así aparentemente se mueve el universo, se mueve nuestra realidad, ¿no? Podríamos decir dialécticamente, o en equilibrio. Esto también está en la idea de karma de la filosofía oriental. O sea, yo hago una cosa acá y en otro lugar se está contrarrestando mi acción. No hay acciones que no estén contrarrestadas. El mundo de la física también lo muestra esto. No hay luz sin oscuridad. ¿Sí? Sería inconcebible la luz si no hubiera oscuridad, y lo mismo, la oscuridad si no hubiera luz. Serían inconcebibles uno sin el otro. El amor no sería concebible sin el odio, sin los celos. Según Rousseau, ¿no? Sin el miedo a perder ese amor. Con el nacimiento surge la muerte, ¿sí? Necesariamente siempre hay una oposición. Porque así se manejan las fuerzas del universo, ¿no? Podríamos decir. Una frase desafortunada, ¿no? Pero se manejan así las fuerzas. Cuando uno ejerce una fuerza para un lado, se ejerce otra de igual magnitud hacia el lado contrario. Y esto parece trasladarse a todos los ámbitos de la realidad. Y esto en algún punto es lo que yo encuentro, por lo menos en Rousseau, cuando habla de esto, del surgimiento del amor, o del surgimiento del arte, de cosas que podríamos catalogar como avances del ser humano, como cosas deseables, tienen esta contrapartida, que antes no existían, y que empezaron a existir cuando empezó a existir eso bueno, como la vanidad. Empezaron a existir estas cosas malas, ¿no? La vanidad, el desprecio, la vergüenza, la envidia. Diríamos, bueno, las comunidades humanas traen algo positivo, empieza a haber vínculos amorosos. Bueno, estos vínculos amorosos traen una contrapartida que no está tan buena. O sea, si queremos que exista el amor, nos tenemos que bancar todo lo opuesto, ¿no? Según Rousseau, sería preferible nos hubiéramos quedado en la etapa más simple, donde no había tantos males. O sea, cuando empezamos a multiplicar los bienes, se empiezan a multiplicar también los males. Cuando empezamos a multiplicar nuestras comodidades, también se empiezan a multiplicar nuestras desgracias cuando perdemos esas comodidades. La comodidad se transforma en necesidad. O nacen juntas, podríamos decir. Bien, sigo leyendo. En cuanto a los hombres, hubieron comenzado a apreciarse mutuamente y la idea de la consideración se hubo formado en su espíritu, todos pretendieron tener derecho a ella, y ya no fue posible entonces para nadie carecer impunemente de la misma. Acá empezó a surgir otra necesidad innecesaria, ¿no? La estima del otro. Empezamos a pretender que el otro nos respete. Y cuando no pasa eso, bueno, surgen violencia, podríamos decir. Surgen sentimientos oscuros. Empezamos a requerir y empezamos a demandar del otro respeto. De allí, dice Rousseau, surgieron los primeros deberes de la civilidad, incluso entre los salvajes.
¿Sí? Todavía no hay civilización acá. Hay uniones de seres humanos, pero no hay normas que los conducen. Por eso no habría civilidad. Están unidos por la necesidad, por la naturaleza. Sigo entonces, dice, de allí surgieron los primeros deberes de la civilidad, incluso entre los salvajes, y todo error voluntario se transformó en un ultraje. Porque junto con el mal que resultaba de la injuria, el ofendido veía allí el desprecio de su persona, a menudo más insoportable que el mismo mal. Si el ser humano empezó a sentir fuertemente el desprecio, la vergüenza, la envidia. Y por ahí una acción que en otro momento no hubiera tenido trascendencia, en este momento de civilidad, en este momento de civilidad o precivilidad, podríamos decir, empezó a tomar un peso enorme. No es lo mismo que una persona diga algo gracioso de mí cuando estamos los dos solos, que cuando lo dice en público y todos se ríen de mí, ¿no? Se puede ser un ejemplo de injuria. Que alguien me insulte o se ría de mí en la intimidad, bueno, puede causar risa, puede estar todo bien, pero cuando está involucrada la opinión pública, ahí nos sentimos ofendidos y despreciados. Y ese mal que por ahí era una tontería antes, ahora es grande. ¿Sí? Es un mal insoportable. La risa de los otros, el desprecio de los otros. Empezó a tener mucha importancia eso. Así es como cada uno castigaba el desprecio que se le había demostrado, de manera proporcional a la atención que se prestaba a sí mismo. Las venganzas llegaron a ser terribles y los hombres sanguinarios y crueles. Sí, en esta instancia estaría el pensamiento de Hobbes, Thomas Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes lo que hacía era describir al hombre en estado de naturaleza de esta manera. Es más, el amor propio, perdón, este reclamo de respeto, esta violencia ante el desprecio, aparece en Hobbes, ¿sí? Y aparece literalmente. Lo que había dicho Rousseau es que Hobbes se equivocó. El estado de naturaleza más primigenio no tenía estos sentimientos. El hombre en el estado de naturaleza primero no tenía tanto contacto con los seres humanos. Pero en este segundo estado de naturaleza, sí. Hobbes no se equivocó del todo, sino que ubicó de manera errónea los estados de naturaleza del ser humano. Entonces acá sí empezó el ser humano a ser belicoso, ¿no? A ser violento. Cuando empezó a demandar respeto. Cuando empezó a hacerse sensible al desprecio de los otros. Esto únicamente puede pasar cuando el ser humano está involucrado en una comunidad importante, ¿no? Y de allí empiezan las venganzas, la violencia, ¿sí? Y la crueldad humana. A ese grado habían llegado la mayoría de los pueblos salvajes, que no son conocidos, dice Rousseau. Está hablando de los de América, supongo. Ya los ha mencionado antes. En ese grado están los pueblos salvajes de América, en ese estado violento. Y por no haber distinguido suficientemente las ideas y observado hasta qué punto aquellos pueblos estaban ya lejos del primer estado de naturaleza. Otra vez acá lo está aclarando, ¿no?
estos hombres ya estaban lejos del primer estado de naturaleza. Así que es importante tener en cuenta esto en Rousseau. No habla de un solo estado de naturaleza, sino de dos. Uno donde el ser humano es bueno, apacible, es un amigo, ¿no? Y después, en el otro estado de naturaleza, en el segundo estado de naturaleza, donde ya está un poco más unido con otros seres humanos, donde el encuentro con otros seres humanos es más frecuente. Entonces, ahí empiezan los problemas. Entonces acá ya estamos alejados de ese primer estado de naturaleza. Sí, Carmen, es bueno porque está solo. O sea, el ser humano es bueno aparentemente consigo mismo nada más. Cuando está solo, indefenso, ahí es bueno. Cuando se junta con otros y se empieza a comparar, ahí empieza el problema del ser humano, el problema de la exigencia del aprecio de los demás. Yo no quiero ser despreciado, como desprecio, ¿no? Yo comparo a los demás y no quiero ser comparado. No quiero estar, o sí quiero ser comparado, pero quiero estar del lado de los que son más apreciados. Y eso en sociedad sabemos, no sé, por experiencia, supongo que no siempre pasa. Es imposible que seamos apreciados siempre por todo el mundo. Siempre va a haber alguien que nos va a despreciar, que no nos va a apreciar como nosotros nos apreciamos a nosotros mismos. Bueno, y eso al ser humano le trae problemas, dice Rousseau. Problemas que inducen a la violencia. Ese no sentirse respetado. Ese sentirse del lado de los que no son apreciados. Sigo. Algunos se han apresurado a concluir que el hombre es naturalmente cruel. ¿Sí? Acá, llamada Hobbes, Thomas Hobbes. Y que se necesita orden y control para serenarlo. Mientras que nada es más sereno que el hombre en su estado primitivo, cuando la naturaleza lo pone a igual distancia de la estupidez de los animales. Me encanta leer a Rousseau por estas cosas que hace, ¿no? Lo leo otra vez. Dice, mientras que nada es más sereno que el hombre en su estado primitivo, cuando la naturaleza lo pone a igual distancia de la estupidez de los animales y de las luces funestas del hombre civil. ¿Sí? El problema del ser humano entonces es adquirir luces. Es preferible vivir en las tinieblas de la ignorancia, estar más cerca de los animales, de la estupidez de los animales, es mucho mejor. ¿Sí? Cuando el ser humano deja de ser estúpido, ahí vienen todos sus problemas. Es preferible la estupidez a la inteligencia, dice Rousseau. Cuando el hombre adquiere luces, ya no hay marcha atrás, no puede volver a ser ignorante. Cuando adquiere inteligencia el ser humano, se da cuenta de que se mandó una, ¿no? Se da cuenta de que hizo algo mal y que no puede volver atrás. Yo cuando aprendo algo no lo puedo desaprender. Y eso es lo que le pasó al ser humano. Avanzó, ganó cosas, ganó luces, y cuando se aclara su mente se da cuenta de que hizo algo mal, que no la tendría que haber aclarado. Pero bueno, el mal ya está hecho. ¿Qué hacemos ahora, no? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Leamos el contrato social después. Ahora no, porque estamos con esto, ¿no? Pero la solución a este problema, del cual no podemos dar marcha atrás, está en el contrato social, que es un libro que escribió también Rousseau, ¿no? Donde nos ofrece la solución a este problema que nos causamos a nosotros mismos. Que podría ser el próximo libro que leamos, ¿no? No estaría mal leerlo. Vamos a ver después qué pasa, si tengo ganas. O vamos a ver si, no sé, podemos hacer una encuesta de ver qué quieren leer después. Bueno, sigo un poco más, quiero terminar el párrafo.
Entonces, el hombre en su estado primitivo estaba serenamente viviendo en su estupidez, y las luces funestas del hombre civil vinieron a traerle problemas, limitando tanto por el instinto como por la razón para prevenir el mal que lo amenaza. Perdón, voy a leer otra vez porque se me perdí un poco. Dice: algunos se han apresurado a concluir que el hombre es naturalmente cruel y que se necesita orden y control para serenarlo, mientras que nada es más sereno que el hombre en su estado primitivo, cuando la naturaleza lo pone a igual distancia de la estupidez de los animales y de las luces funestas del hombre civil, y limitado tanto por el instinto como por la razón para prevenir el mal que lo amenaza. La piedad natural le impide hacerle el mal a nadie, y aún después de haber recibido algún daño, nada lo incita a ello. ¿Sí? Acá está defendiendo otra vez la situación en la que vivía el hombre en estado primitivo, ¿sí? En el estado natural primero. No le importaba que lo injuriaran, ¿sí? Aparte que no había lenguaje, no existía la vergüenza en su cabeza, no tenía las luces para sentir vergüenza o para sentir celos. Pues, de acuerdo con el axioma del sabio Locke, ¿sí? Otro filósofo, no podría haber injuria allí donde no hay propiedad. Entonces la injuria nace con eso, con la propiedad. Perdón, pero estoy leyendo algo, una nota al pie, a ver si vale la pena. No sé, estamos muy al final como para hacer eso. Yo diría que cortemos acá, sí. Vamos a cortar con esa frase, después la seguimos la vez que viene. La frase con la que terminamos es con esta, con la de Locke. Después la vamos a aclarar la vez que viene porque no tenemos tiempo. Entonces dice: pues, de acuerdo con el axioma del sabio Locke, no podría haber injuria allí donde no hay propiedad. ¿Sí? La injuria nace con la propiedad. La propiedad traería todos los males. Sí, Carmen, sería así. Así que lo vamos a empezar a leer la vez que viene, más tranquilos, relajados. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la lectura del día de hoy. Cualquier cosa nos estamos viendo el sábado que viene. Les mando un saludo, que tengan buena semana. Chau.